segunda parte de por qué soy católico. Bueno, ya hablamos de que Jesús sí fundó una iglesia, sí dejó a cargo sus apóstoles, sí dejó a cargo un vicario acá en Cristo, es el Papa, ya lo dejamos bien en claro. Y si no lo vieron, entren a mi canal y vayan a ver la primera parte. Bueno, ahora continuamos. Muchos piensan que Pedro, al ser nombrado piedra, te está quitando el lugar, el papel de Cristo en la iglesia. Pero no, Pedro no está reemplazando nada. Pedro es una piedra, sí, pero no es lo mismo que la piedra angular. Les explico. O la palabra de Dios nos explica. Vámonos a Efesios 2:20. Nos dice lo siguiente. Efesios 2:20. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él todo el edificio bien trabajado va creciendo para construir un templo santo en el Señor. En él también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Cristo sí es la piedra angular, claro, porque Él fundó la iglesia, es la piedra angular. En las construcciones antiguas, estos son conceptos antiguos, recuerden bien. Cuando ibas a construir un edificio, tenía la piedra angular, que era la base de todo, y después estaban las piedras sustentables. Acá son los apóstoles, la piedra angular es Cristo. Las piedras sustentables, los apóstoles. ¿A quién dejó encargado más? A Pedro, ya sabemos, lo vimos en el anterior video. Ahora, vayamos a saber por qué necesitamos esta iglesia, porque muchos piensan que no quieren pertenecer a la iglesia, se sienten más cómodos así, pero chicos, en serio, por favor, si quieren seguir a Cristo, sigan a Cristo y sigan lo que Él dice, y sigan lo que sus discípulos dicen. Escuchen bien, ¿necesitamos a la iglesia? Sí, Efesios 3:6 nos dice lo siguiente. En este misterio consiste en que también los paganos participan de una misma herencia, una enseñanza que los apóstoles siempre han dejado. Desde Cristo, sus apóstoles, sus enseñanzas, la herencia, es la misma fe, escuchen bien. Son miembros de un mismo cuerpo y beneficiarios de la misma promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. De este Evangelio yo fui constituido ministro por el don de la gracia que recibí de Dios, en virtud de la eficacia de su poder. Yo, el menor de todos los santos, he recibido la gracia de anunciar a los paganos la insondable riqueza de Cristo y de hacer brillar a los ojos de todos la dispensación del misterio que estaba oculto desde siempre en Dios, el creador de todas las cosas, para los principados y potestades celestiales. Conozcan la infinita variedad de la sabiduría de Dios por medio, escuche bien, por medio de la iglesia. ¿Por medio de dónde? Por medio de la iglesia. Pablo está predicando simplemente, está contando cómo él fue instituido por esta misma herencia del Evangelio y nos lo anuncia a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos conocer esa sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Y dice de la iglesia, no de las iglesias como están los pentecostales unidos, adventistas, testigos de Jehová, cristianos, protestantes, todos los protestantes, no vienen de los apóstoles, tienen otras doctrinas. No todas las iglesias son iguales, solo hay una desde Cristo, otras son hechas por hombres, y no es así. Recuérdenlo bien, la sabiduría por medio de la iglesia, alcanzar esa sabiduría. Ahora, y si ustedes quieren darle la gloria a Dios, recuerden en dónde se le da la gloria a Dios. Recuérdenlo bien. Nos dice Efesios 3:20. Nos dice lo siguiente. A aquel que es capaz de hacer infinitamente más de lo que podamos pedir o pensar por el poder que obra en nosotros. ¿A quién hace referencia a Pablo? Cristo, a Dios,
Dios Todopoderoso. Ahora, a Él sea la gloria en la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia. ¿De qué iglesia? La suya, la que Él fundó. Y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, porque esto se transmite de generación en generación, y para siempre. Amén. Yo le quiero dar la gloria a Dios. ¿Dónde la hago? En la iglesia. ¿Cuál? ¿En cualquiera que fundó Martín Lutero? No. En la iglesia que fundó Cristo. Por eso nosotros decimos que venimos de la sucesión apostólica. Y es así, porque es así. Los apóstoles dejaron obispos en regiones. Y los obispos dejaron sucesores y sucesores. A eso se le llama sucesión apostólica. Y ahora, muchos cristianos, y esto también lo digo para los católicos, porque hay católicos que se están empezando a desviar. Escuchen esto, están diciendo, yo amo a Cristo, pero no amo a la iglesia. ¿Cómo puedes decir eso, amigo, hermano? Yo amo a Cristo, pero no amo a la iglesia. Yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Yo obedezco a Dios, no a la iglesia. Hermano, por favor. Mira lo que dice... Perdón que me equivoqué, no anoté el libro. Bueno, encontré el pasaje. Lo encontré. Es Efesios capítulo 1, versículo 22. Nos dice: Él puso todas las cosas bajo sus pies, lo constituyó por encima de todo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Entonces no puede decir, yo amo a la cabeza y desprecio el cuerpo. No, Cristo es la iglesia, claramente lo dice la palabra de Dios. Cristo es la iglesia. Y recuerden bien, si nosotros queremos estar con Cristo, entonces tenemos que pertenecer a su iglesia, sí, porque de ahí se le da la gloria, ahí recibimos la enseñanza que sus apóstoles recibieron de Él y ellos nos lo transmiten a nosotros. Por eso Jesús mismo les mandó: vayan a todos los pueblos y enséñenles lo que yo les he mandado. Por eso, no todas las doctrinas son iguales, no. Muchas son cambiadas a su beneficio propio, torciendo las escrituras para su propia perdición. Solo una viene de Cristo. Por eso también yo me cuestionaba ciertas cosas, pero cuando lo pude entender, entonces entendí que era verdad. Hay cosas que no podemos entender ahora, pero no significan que no existan. Y recuérdenlo bien. Porque ¿qué pasa con los protestantes de ahora? Ellos malinterpretan las escrituras. Malinterpretan. Todos podemos leer la Biblia. Actualmente todos podemos leer la Biblia. Pero nadie la puede interpretar. Porque hay pasajes que son difíciles de entender. Porque no es lo mismo leer que interpretar. Porque está en la Biblia escrito, por ejemplo, el de: si tu mano es causa de pecado, córtatela. Y hay casos que le interpretan así y se terminan mancos. Otro terminan tuerto porque claramente dice: sácate tu ojo, lánzalo. Pero no. Ahí sí hay necesidad de interpretación sacerdotal de los maestros que saben bien. Porque miren estos pasajes. Veamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 30. Nos dice lo siguiente: Felipe se acercó y al oír que leía al profeta Isaías le preguntó: ¿comprendes lo que estás leyendo? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero no se queja ante el que lo esquila. Así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra?
claramente el etíope no sabía, no sabía de quién estaba hablando, no entendía lo que leía, por eso. Y está, ¿quién llega? Felipe, uno de los discípulos de la iglesia, maestros de la iglesia, y le explica. Por eso necesitamos a los maestros, no podemos interpretar las escrituras por nuestra cuenta propia, no, está mal. Porque como nos lo anuncia la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, nos indica que no podemos hacer eso. Y se los leo. Pero tengan presente, ante todo, que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura, porque ninguna profecía ha sido anunciada por voluntad humana, sino que los hombres han hablado de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. La enseñanza es tradición de la iglesia. La enseñanza se transmite. Por eso es deber de los apóstoles haber enseñado. Por eso dejaron un obispo ya formado, estudiado, que aprendió todo en cada región para que ellos les enseñaran. No vale interpretar las escrituras propias, ni siquiera las profecías que están en la Biblia. ¿Qué pasa si uno interpreta las escrituras propias? Bueno, ya sabemos los resultados. Muchas religiones, muchas iglesias. Y vemos cómo nos lo dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice, y lo repite en todas las cartas donde trata este tema. En ellas hay pasajes difíciles de entender que algunas personas ignorantes e inestables, ignorante no es una mala palabra, hermanos, para que lo sepan, ignorante es que carece de conocimiento. Nadie tiene la culpa de carecer de conocimiento, pero si no sabes, bueno, no puedes enseñar. Primero hay que adquirir conocimiento, te puedes enseñar. Por eso mismo dice, algunas personas ignorantes e inestables interpretan torcidamente, como por otra parte lo hacen con el resto de la escritura, para su propia perdición. Pedro nos anuncia qué pasa cuando alguien interpreta las escrituras. Las tuerce torcidamente para su perdición y hace que muchos se pierdan. Y sigue leyendo. Hermanos míos, ustedes están prevenidos, manténganse en guardia. No sea que, arrastrados por el extravío de los que hacen el mal, pierdan su firmeza, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y en la eternidad. Pero nos informó que no nos hagamos desviar por las torcidas enseñanzas que muchos hermanos nos hayan podido transmitir. Manténganse alerta, dije. Les quiero hablar sobre la escritura. ¿Acaso sí ven a los hermanos tirarnos citas bíblicas y lo van a hacer y lo hacen? Porque algo que puedo decir que admirar de ellos es sí, se pueden a leer, pero no la tienen que interpretar. Porque, a ver, si yo les pregunto quién hizo la Biblia, ellos no me van a saber responder. Ellos dicen conocer de la Biblia, me dieron a conocer de la Biblia, pero no saben quién la hizo. La Biblia no la hizo Dios. La Biblia está inspirada por Dios, sí. Pero ¿quién hizo la Biblia? ¿Quién agarró estos libros? Porque Biblia significa varios libros, pequeña biblioteca. Colosenses estaba en Colosa, Filipenses estaba en Filipo, Efesios estaba en Éfeso. ¿Quién agarró todos estos libros, incluyendo los del Antiguo Testamento, que era la Torá? ¿Quién los agarró? ¿Quién los agarró, lo juntó y dijo, esto es palabra de Dios? ¿Quién fue? Esa persona fue San Dámaso I, el Papa de la Iglesia Católica. ¿Cuándo lo hizo? En el año 382. Seguramente habrán visto historia por parte de los protestantes del Concilio de Nicea que dicen que ahí fundó la Iglesia Católica. No. En la Iglesia Católica, en el Concilio de Nicea, se reunieron los obispos, dialogaron, establecieron las bases de la fe, ¿no? Combatieron el arrianismo que estaba negando la divinidad de Cristo. Entre esas también tomaron decisiones sobre qué libros también iban a leer. Y esos libros son los que estamos usando ahora. San Dámaso I los reunió y le pidió a San Jerónimo de Estridón que los tradujera.
del hebreo se tradujo al griego, del griego al latín. Y así se hizo la primera Biblia, que fue la Vulgata. La primera Biblia. Está todo en latín. ¿Quién hablaba en latín? Roma. Y recuerden bien que los romanos, los filósofos romanos, eran conocidos también por su gran inteligencia y maestros en traducción. Ellos podían traducir todas las palabras. Eran los profesores de la traducción. Su estándar de inteligencia para traducir era alta. San Jerónimo de Estridón estudió en Roma. Qué mejor escuela para traducir, ¿no? Y bueno, veamos qué nos dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, acerca de la escritura. Pero tú permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú, hermano protestante, evangélico, cristiano, de esta parte. Pero tú permanece fiel a la doctrina de la que aprendiste. Bueno, así se le dice a los católicos que se están por ir. Hermanos católicos, permanezcan en la doctrina que aprendieron. Tú sabes de quiénes las has recibido. Recuerda que desde la niñez conoce las Sagradas Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. La escritura es buena para la educación, es buena para educar, corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien. Pero repito a los hermanos separados, ¿quiénes creen que les dio esta Biblia? ¿Quién fue? ¿Qué iglesia? La primera que había, la única que había, la que Cristo fundó, la iglesia católica. Esto lo pueden ver en historia. Y les doy pasajes bíblicos. Y aparte, miren desde quién. He visto a evangélicos que no permiten que los niños aprendan o se bauticen. Pero vienen desde cuándo se empieza la fe. Desde la niñez. Dice, recuerda que desde la niñez conoce las Sagradas Escrituras. Hay que educar a nuestros hijos, hay que educar a todos los niños, a los jóvenes, a todos. Siempre, recuérdenlo bien. Como dije, la enseñanza siempre se va transmitiendo. ¿Y quiénes pueden enseñar? Los maestros. Presten atención. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8. Dice, el Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu, a otro la fe, también el mismo Espíritu. A este se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu. A aquel el don de hacer milagros, a uno el don de profecía, a otro el don de juzgar sobre el valor de dones del Espíritu, a este don de lenguas, a aquel don de interpretarlas, pero en todo esto el mismo y el único Espíritu que actúa distribuyendo sus dones a cada uno de particular como Él quiere. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman uno sino un solo cuerpo. Así también sucede como Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres, libres y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Quiero pedir perdón porque me confundí el versículo, estoy leyendo mal. Era 1 Corintios capítulo 12, no el versículo 8, sino versículo 28. Bueno, dice, en la iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios. En primer lugar, como apóstoles. En segundo lugar, como profetas. En tercer lugar, como doctores. Después vienen los que el don de curar, el don de socorrer a los necesitados, el don de gobernar, el don de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos hacen milagros?
¿Todos tienen el don de curar? ¿Todos tienen el don de lenguas o el don de interpretarlas? Ustedes, por su parte, aspiren a los dones más perfectos. Y ahora voy a mostrarles un camino más perfecto todavía. Aunque yo hablara lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Claramente la iglesia pone la jerarquía. Hay doctores, hay apóstoles, hay maestros. ¿Y qué iglesia tiene eso? La católica. Quiero comentarles algo que me encontré en YouTube. Una cristiana que enseñaba pasajes de Biblia, pero torcidamente, recuerdan como dije. Ella decía cómo celebrar la Navidad correctamente, que no en diciembre, sino en septiembre, pero hacía todas las tradiciones judías, toda la antigua ley. Eso ya no es más. Y se lo leo a ella y a todos ustedes para que vean que ya no seguimos esa antigua ley. Ya esa antigua ley terminó con Jesucristo, cuando murió en la cruz. Y empezó una nueva cuando resucitó. Recuerden bien, leo Romanos 7:1. Nos dice lo siguiente. Dice: ¿acaso ustedes ignoran, hermanos? Hablo a gente que entiende de leyes, que el hombre está sujeto a la ley únicamente mientras vive. Así una mujer casada permanece ligada por la ley a su esposo mientras él viva, pero al morir el esposo queda desligada de la ley que la unía a él. Por lo tanto, será detenida por adúltera si en vida de su marido se une con otro hombre. En cambio, si su esposo muere, quedará desligada de la ley y no será considerada adúltera si se casa con otro hombre. Acá está tomando el ejemplo de la ley del matrimonio. Pongámonos en la analogía, como dicen, nosotros seremos la esposa, la mujer. Estamos ligadas al marido, ¿no? Cuando el marido muere, estamos desligados de esa ley. Y por eso mismo, como dice acá, sigue diciendo. De igual manera, hermanos, por la unión con el cuerpo de Cristo, ustedes han muerto a la ley para pertenecer a otro, a aquel que resucitó a fin de que podamos dar frutos para Dios. Porque mientras vivamos según la naturaleza carnal, las malas pasiones estimuladas por la ley obraban en nuestros miembros para hacernos producir frutos de muerte. Pero ahora, muertos a todo aquello que nos tenía esclavizados, hemos sido librados de la ley, de manera que podamos servir a Dios con un espíritu nuevo y no uno según una letra envejecida. Con la muerte de Cristo nos libramos de esa ley. Cristo es Dios, sí. Dios estableció la antigua ley, sí. Murió, listo, quedamos desligados. Resucitó, ahora es una nueva ley. Por eso el sacerdocio también cambió. El sacerdocio cambió en Hebreos 7:12. Hebreos capítulo 7, versículo 12 nos dice lo siguiente. Porque el cambio de sacerdocio implica necesariamente un cambio de ley. De hecho, Jesús, de quien dicen estas cosas, pertenecía a una tribu que no era la de Leví, ninguno de cuyos miembros se dedicó al servicio del altar, porque es sabido que nuestro Señor desciende de Judá, y de esa tribu nunca habló Moisés a referirse a los sacerdotes. Cuando cambia el sacerdocio, el sacerdocio cambió de Dios, ya no son como los judíos antes, que sí, pertenecían de la tribu de Leví, todos tenían que ser de la tribu de Leví. Yo antes quería saber de qué tribu pertenecía, pero ya no. ¿Por qué? Porque ya no es necesario. Ya la ley cambió.